En Modern Assembly llevamos un plan de producto tecnología, que es nuestro plan de innovación, y en ese plan de innovación pues contemplamos todas nuestras actividades en cuanto al desarrollo de producto, de mercado, vigilancia y todo lo que nos pueda hacer evolucionar en nuestra oferta al mercado. Es el plan que trabajamos entre todas las áreas, desde comercial, técnico, hasta haciendo participar, si podemos, los clientes también. Y también lo hacemos aquí, a nivel de Modern Assembly Aretxabaleta, pero para algunas actividades trabajamos con nuestras filiales. Nuestras filiales, principalmente Francia, que ha estado históricamente siendo bastante activo con algunos clientes, algunos sectores en particular. Y el próximo gran trabajo se va a hacer en Alemania, con también unas actividades importantes en innovación. Con ese plan de innovación intentamos reflejar todas nuestras actividades core y desarrollamos nuestras competencias para ser lo mejor posible en lo que realmente nos va a diferenciar de nuestros competidores. Ese plan empezamos a desarrollarlo en el 2000, yo diría que hacia el 2008, por ahí, 2008-2009. Es un plan que se establece cada 4 años y lleva una revisión importante cada año, cada finales de año. Es un plan dinámico que refleja la dedicación, pero sobre todo los proyectos estratégicos de innovación y el reparto de los trabajos ya dedicados a la innovación y también los avances, los resultados que esperamos, si realmente son alcanzables, si los vamos a sacar, cuándo los vamos a poder explotar, llevar al mercado. El factor que nos ha lanzado a participar en esta dinámica de realizar un plan y de llevarlo y de seguirlo ha sido el hecho de cambiar de escala, diría, y de estar en un mercado siguiendo a nuestros clientes, y es decir, teniendo una cartera suficiente de clientes, teniendo proyectos claros con unos clientes partner claves y estar solamente respondiendo. Con ese plan, el cambio mayor de actitud es, cojo mi negocio, lo desarrollo y busco, más allá que mis partners claves, busco qué es realmente lo que quiero hacer, en donde quiero ser bueno, ¿no? Nos estamos ahora posicionando en proyectos colaborativos donde intentamos ya participar lo antes posible en el desarrollo del producto. Nos hacen crecer mucho en el conocimiento del producto, del cliente, y eso hace que somos capaces de definir juntamente con el cliente y muchas veces también proponer al cliente formas más óptimas de realizar su producto, proponiendo incluso algunas mejoras en su producto.